Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Me da gusto, como siempre, saludarlos. Y bueno, pues en esta ocasión, esta es nuestra segunda parte del tema de Ruth. Como ustedes saben, estamos viendo una serie a distancia debido a la pandemia que estamos viviendo. Y estamos viendo que, qué son las pruebas, cómo Dios nos tiene que probar, probados por Dios. Esto es algo que si nosotros logramos entender de manera plena que Dios nos tiene que probar, porque es parte de un proceso, es parte de la vida del creyente. Ninguno estamos exentos de las pruebas, ninguno. Todos los que somos hijos de Dios, que pertenecemos al reino de Dios, debemos entender que Dios nos va a probar. Las pruebas son parte importante porque, bueno, desde un principio yo lo comenté, las pruebas nos hacen que nuestra fe crezca, nos maduran, nos hacen ser más como Cristo, sacan a relucir nuestras intenciones del corazón, y bueno, todo esto es parte de un proceso en el que todos los hijos de Dios participamos. Hemos visto algunos personajes de la Biblia, como Abraham, Isaac, Jacob, José, que fueron probados. Y de hecho creo que ningún personaje en la Biblia está exento de esto. Estamos viendo la vida de Ruth y viendo cómo ahora en el caso de las mujeres, cómo también ha habido mujeres de Dios que dejaron un legado, dejaron una muestra de cómo, a pesar de ser mujeres que fueron probadas por Dios, salieron adelante. La semana pasada veíamos cómo Ruth tuvo una gran fe. Y el día de hoy me gustaría continuar con esta segunda parte con la segunda característica, que es una gran esperanza. El día de hoy vine pues muy ad hoc con mi camiseta de la selección, ya que, como saben ustedes, estamos celebrando nuestra independencia aquí en México en el mes de septiembre. Y bueno, pues quise ponerme mi camiseta para tenerlo presente, ¿no? No podemos olvidar que gracias a Dios Él nos ha permitido pues ser un país libre, soberano. Y bueno, quise estar muy ad hoc con mi playera, con mi jersey, o ramera, dicen en Sudamérica. Bueno, algo que veíamos dentro de esta serie y lo estábamos viendo la semana pasada, es que pues la vida de Ruth es una vida de un gran ejemplo en medio de una prueba muy grande. Vimos cómo ella expresó una gran fe, una fe salvífica, podemos decir, una fe que la llevó a la salvación de su alma, y que no solo eso, sino que la llevó a ser parte de la genealogía del Señor Jesús. Y podemos decir que fue un vínculo biológico sumamente importante para el pueblo de Israel y para nosotros también, para la iglesia, porque por medio de ella y otras mujeres más, pues el Salvador del mundo vino. Entonces no es cualquier cosa. Ahora que estamos viendo en esta segunda parte, pues ella tuvo una gran esperanza, porque si bien la fe de Ruth fue el inicio de la vida espiritual, de la misma manera que sucede con nosotros. Todos nosotros empezamos igual que ella con una fe, ¿verdad? Así iniciamos, teniendo fe en Jesucristo, teniendo fe en el Señor. Y de ahí empezamos a caminar, ¿verdad? Empezamos a caminar y por la fe empezamos a vivir, pero después viene la esperanza. Viene la esperanza y eso es lo que pasó con Ruth. ¿La esperanza de qué? La esperanza de que Dios tiene nuestras vidas y nuestro futuro en sus manos. De la misma manera empezó con ella, empezó a desarrollar una gran esperanza en medio de una situación muy difícil y muy adversa.
que probablemente nosotros jamás hemos estado en una condición así. Recuerden ustedes, lo vimos la semana pasada, que los moabitas, ella era moabita, era este grupo de cananeos, ellos pues no eran parte del pacto, ellos no pertenecían al pacto, y pues por lo tanto el mismo Señor había ordenado que nunca serían bienvenidos a la congregación de Israel. Los dioses moabitas eran dioses falsos, de tal manera que ir a vivir a la cultura hebrea, en donde se sabía que no eras bienvenida, pues no era poca cosa. Sin embargo, a ella no le importó. ¿Por qué? Y eso es lo que tenemos que nosotros entender el día de hoy. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de mencionar, porque ella tenía puesta su esperanza en aquel a quien ella había decidido seguir. Recuerden que en el video del domingo pasado vimos cómo ella hizo una declaración, una de las declaraciones más contundentes que hay en la Escritura y en el Antiguo Testamento, que nos hablan precisamente de una comprensión de seguir a Dios, no a su suegra nada más, sino seguir a las raíces de lo que su suegra era. Porque si bien Noemí con su marido cometieron el error de salir de Belén y de ausentarse de una manera abierta, una desobediencia sobre lo que Dios había hecho en su palabra, pues hay que reconocer también que ella pues a lo largo de su vida en Moab, pues tuvo que haber sido de un testimonio muy grande para que su nuera haya visto en Noemí una gran fe, haya visto en ella una mujer diferente, independientemente de que hayan tomado decisiones incorrectas. Y aquí podemos ver pues cómo la esperanza es la que hace que las personas no se rindan. Y no es esa mentalidad que muchas veces la gente usa cuando dice, bueno, pues eso espero, ¿verdad? Mira, las cosas van a estar mejor, bueno, eso espero, dice la gente. No es que esa no es esperanza, eso es un pesimismo. Ese es simplemente el pensar, bueno, pues eso espero, ¿verdad? Ojalá que así como dices, pues sí, yo también espero que las cosas cambien. No, saben ustedes que la esperanza verdadera está sostenida, está enraizada y está cimentada en el carácter y en las promesas de Dios. Porque si algo nos sostiene como hijos de Dios es la esperanza. ¿La esperanza en qué? En lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Él ha prometido. Y esto es exactamente lo que hizo que Ruth no renunciara. Y es lo que hace que nosotros como hijos de Dios no renunciemos. Porque si nosotros como hijos de Dios resistimos y soportamos en tiempos de dificultades, incluso los aprovechamos como parte de una prueba y lo vemos con la esperanza porque nos inspira, es precisamente porque sabemos que nuestra fe está depositada en una esperanza viva, ¿sí? Algo que el apóstol Pablo escribió allí en su primera carta de Tesalonicenses 1, 2 y 3, precisamente a la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia que, bueno, era una iglesia gentil, no era judía, y que incluso muchos dicen que era la joya de la corona de Pablo, ya que fue una de las iglesias que realmente manifestaban un rasgo bíblico cristiano, era una iglesia muy obediente. Y bueno, aquí en este capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versos 2 y 3, dice Pablo: le damos siempre gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra, fíjense, dice, de la obra de vuestra fe, 1, del trabajo de su amor, 2, y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Uno de los pilares de la iglesia tesalónica era la esperanza. No solamente era la fe, no solamente era el amor, era la esperanza. Y si se fijan, estos tres son
precisamente los que Pablo escribe a los Corintios y le dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres fueron exactamente los rasgos que encontramos no solo en los de Tesalónica, sino también en Ruth. Aquí estamos viendo cómo ella tuvo una gran esperanza. Y el tercer rasgo que encontramos en Ruth, del cual voy a hablar la semana que entra, si Dios no lo permite, es que tuvo un gran amor, un verdadero amor profundo por Dios. Ahora, todas las veces que nosotros vamos a la Escritura, encontramos precisamente estos tres aspectos, ¿sí? La fe, la esperanza y el amor. Nada menos el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 3, él escribe y dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pablo escribe y dice que la esperanza, que Dios nos hizo renacer para una esperanza que es viva, no es una esperanza muerta. La esperanza humana, la esperanza que está basada en el hombre, que está basada en fundamentos humanos, se desvanece, muere, ¿verdad? Pero cuando nuestra esperanza está cimentada, no en obras humanas, sino en la raíz, en Dios, en su carácter, en su persona, como lo decía hace un momento, es viva, porque Cristo está vivo. O sea, no estamos depositando nuestra esperanza en algo muerto, en algo sin sentido, no, está vivo. Por lo tanto, nuestra esperanza está viva. En Romanos 15:13, el apóstol Pablo escribió: y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Ruth ya no era una persona extraña, no era alguien ajena. Ahora ella pertenecía a una nueva comunidad, no una comunidad terrenal, porque ciertamente como habita, pues ella no tenía sangre hebrea, no podía pertenecer, pero sí a una comunidad celestial, porque sin importar nuestro contexto cultural o de cualquier tipo, ahora pasamos a ser pueblo de Dios. De la misma manera como Ruth no era parte del pueblo de Dios, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, 9 y 10, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y eso es exactamente lo que pasó con Ruth. Era una mujer que no había alcanzado misericordia, no pertenecía al linaje escogido de Dios, por lo tanto no tenía esperanza. Sin embargo, cuando ella creyó con esa fe de salvación, tuvo acceso a ser parte del reino espiritual de Dios. Pero no solo eso, sino que tuvo una esperanza de saber que Dios tenía un nuevo comienzo por medio de la fe, y que había un camino hacia algo nuevo, un futuro nuevo. Ella no se imaginaba que Dios la iba a utilizar como uno de los eslabones vivos que nos llevarían al nacimiento del Salvador del mundo, como tal vez nosotros muchas de las veces no nos imaginamos lo que Dios tiene para nosotros. A veces pensamos que nuestra vida, pues somos en Cristo, pero decimos, bueno, pero pues es que yo no sé cantar, no sé dirigir, no sé enseñar, no sé predicar, como si realmente todo se tratara de eso. Y eso no es verdad. Tenemos que entender que esta mujer no era ni predicadora, no era maestra, no era levita, no cantaba, no dirigía, no tocaba instrumentos. Sin embargo, fue una mujer usada grandemente por Dios. Esto es exactamente lo que sucede con esta mujer llamada Tabita, ¿no? Que dice la Biblia que esa mujer pues no era una persona que predicara, no enseñaba. Sin embargo, era una mujer
que con su trabajo bendecía a las mujeres en su comunidad, de tal manera que Dorcas, dice la Biblia, fue resucitada entre los muertos, porque era una bendición para las mujeres con las cuales ella les enseñaba a coser y con sus telas. Y muchas de las veces nos olvida que el espectro que Dios, o el prisma por el que Dios ve, no está limitado únicamente a cantar, a predicar, a enseñar o a estar al frente. Eso es una gran mentira. Todos los dones, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no se resume a eso. Tenemos que entender que de la misma manera como Ruth fue un instrumento que Dios utilizó y un medio para traer al Salvador del mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido usados por Dios para que las personas conozcan de Cristo? Y no somos evangelistas, no somos pastores, no somos maestros, ¿no? No lo somos, ni tenemos que serlo. Simplemente tenemos que ser como Ruth, tener una gran esperanza en Dios, sabiendo que Él tiene nuestras vidas y nuestro futuro en sus manos, y que por lo tanto podemos confiar en que Él sabe perfectamente qué es lo que va a hacer de nosotros, y con esa confianza podemos descansar en que Él conoce nuestro futuro, Él sabe qué va a pasar y que estamos bien. No necesitamos reflectores, no necesitamos carteles que nos anuncien, no necesitamos ser vistos. Incluso algunos somos vistos. En el caso de los pastores, bueno, estamos al frente y somos vistos cada semana, pero eso tampoco significa que somos mejores, ni que nuestros talentos son mejor que los demás. No, de ninguna manera. Eso lo único que significa es que tenemos una responsabilidad más grande que el día de mañana, honestamente, yo creo que ninguno quisiera tener. Porque el adquirir una responsabilidad tan grande de estar al frente y hablarle a las personas de Dios es una gran responsabilidad. Y muchas de las veces la gente piensa que el estar al frente, cantar, tocar o que simplemente ser visto es como lo máximo en esta vida, y eso no es verdad. Yo conozco cientos de personas, no solo en México, en otras partes del mundo, en donde yo he podido estar. Y he visto personas que no brillan, no figuran, no son grandes oradores, no son maestros, no tienen libros, nada. Pero son de una gran bendición, son canales de bendición. Son personas que han bendecido y que han sido usados por Dios para traer una gran bendición a las iglesias, al pueblo de Dios. Algunos de ellos para ser canales por los cuales Dios ha obrado para traer a otros a Cristo. Y bueno, como el caso yo decía de Dorcas, ¿no? Una mujer que bendecía con sus talentos y sus habilidades a las mujeres, y de esa manera las mujeres conocían de Cristo. Y así podríamos hablar de cientos y cientos de personas en todo el mundo. Ruth es un ejemplo de lo que acabo de decir. Pero sin embargo, muchas de las veces yo puedo ver que no sé, de repente sucede que hay cristianos que como que experimentan el comienzo con Dios, caminan con Dios, pero de repente como que en sus vidas se estancan, espiritualmente hablando. O sea, como que si vivieran del pasado, de lo que hicieron, de lo que vivieron, de lo que un día fue, y se quedan ahí, ¿verdad? Ya no crecen, no aportan nada. A veces, como lo que yo decía, se limitan a creer que, bueno, yo no sé cantar, yo no sé tocar un instrumento, como si eso fuera todo. Y se quedan ahí. Pero algo que es muy importante y que la esperanza siempre va a ir ligada, siempre va a ir de la mano de esto, es lo que el apóstol Pablo escribió en Filipenses 3, 13 y 14. Él dijo: hermanos, y vamos, quien lo decía, un hombre que había arrestado cristianos, había llevado a la cárcel, él había dado el visto bueno para que mataran a los cristianos, entre ellos a Esteban. Él dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa fue la actitud de Ruth. No le importó. Ella sabía que se iba a encontrar con adversidades, con un pueblo hostil, tal vez, con un pueblo que no era su pueblo, con gente que sabía de su trasfondo, porque lo iban a saber,
y de hecho algunos ya lo sabían. Entonces imagínate, más sin embargo, ella tuvo esta misma actitud que Pablo. Ella llegó con gran esperanza, sabiendo que no era el fin, era el inicio, pero bajo la esperanza de Dios, arraigada en Dios, daba vuelta a la página, se olvidaba de lo que quedó atrás. ¿Qué quedó atrás? La muerte de su esposo. No podemos negar que esa es una pérdida muy fuerte, ¿sí? Para los que estamos casados, el perder a tu cónyuge es algo que realmente te duele. No es cualquier cosa, pero no solo eso, había dejado atrás su familia, sus Dios, todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Y ahora ella, ¿qué estaba haciendo? Teniendo una actitud de ver hacia adelante, con la esperanza que Dios da, de decir, veo hacia adelante. Me olvido de lo que ya quedó atrás, que si yo soy moabita, que si mi esposo murió, bueno, eso quedó atrás, ¿verdad? Por muy doloroso que sea. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ver hacia adelante. Me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. No podemos quedarnos rezagados, no podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos ahí y decir, bueno, pues ya ni modo, pues gloria a Dios, aleluya, aquí estoy y aquí que Cristo venga por mí. No, tengo que pensar que Dios tiene algo para mi vida y que me puede usar de muchas maneras. No únicamente, como yo lo decía, con lo que ya muchas veces se ha creído, ¿no? Con estos cargos que de repente en la iglesia se tienen y que la gente cree que esa es la única forma de servir a Dios. No, de ninguna manera. Entonces, tenemos que entender esto. Ahora, muchas de las veces podemos perder el gozo por estar reviviendo nuestros errores o los pecados del pasado, cuando deberíamos de enfocarnos, como lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ciertamente, que enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Él ha prometido para el futuro. Eso era exactamente la actitud de Ruth. Ruth estaba decidida a aceptar el nuevo futuro que Dios tuviera para ella, sin importar lo que fuera, porque ella sabía, Dios tiene un gran futuro para mi vida. ¿Qué es? No lo sé, pero lo que sí sé es que si Él tiene en sus manos mi vida, entonces tengo un futuro asegurado. No sé qué sea. Ella lo creyó. El Dios que ahora conocía, porque ahora ya conocía al Dios de Israel, sabía que tenía en sus manos su futuro. Y como ustedes saben la historia, digo, si es que saben la historia, se darán cuenta que efectivamente el futuro de esta mujer fue un futuro hermoso. De eso voy a hablar la semana que entra. Voy a terminar prácticamente de hablar de ella, ¿no? Porque sin importar qué era lo que había a la vuelta de la esquina, ella creyó. Y no solo creyó, sino que tuvo esperanza de saber que todo lo que hubiera a la vuelta de la esquina, Dios lo tenía en sus manos. Y por lo tanto, podía confiar en Él. Podía confiar en que todo Dios lo iba a resolver. Y así fue. Y no solo eso, fue mucho más allá, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que Dios hace cosas que van mucho más allá de lo que nosotros creemos, mucho más allá. Pero obviamente muchas de las veces, como lo decía, solamente nos limitamos a ver el presente, no vemos más allá, pero debemos de tener una esperanza, no una esperanza basada en obras, no una esperanza en nosotros, una esperanza en Dios que resucita a los muertos, el Dios que es capaz de hacer las cosas que no son como si fueran, y creer que ese Dios tiene nuestras vidas y que por lo tanto todo lo que suceda, Él tiene el control. Puedo descansar, puedo estar tranquilo, puedo saber que pase lo que pase, Él tiene el control de todo. Y lo mismo puedo pensar de mi familia, puedo descansar sabiendo que Dios sabe perfectamente bien. Tengo una esperanza cimentada en Él de que Dios va a obrar, de que Dios va a hacer las cosas, de que Él no se equivoca. Y eso es exactamente lo que hizo Ruth. Ruth tuvo una gran esperanza fundamentada en el Dios de Israel, fundamentada en lo que Dios iba a hacer. Y ustedes saben qué es lo que pasó. Si no lo han leído, les repito, lean el libro de Ruth. La semana que entra vamos a terminar prácticamente. Pero si ustedes leen la historia de Ruth, se van a dar cuenta cómo ella llega
a Belén, al territorio de Israel, y pues lógicamente que el ambiente es un ambiente difícil. Imagínate tú entrar a la ciudad con tu suegra, si eres mujer, pero si eres hombre igual, imagínatelo, ¿no? Ponte en el lugar de ella. Entras a la ciudad, piensa ahora, vas entrando y las miradas, la gente sabía quién era Noemí, se había ido, se había ido en contra de lo que Dios les había dicho, y ahora regresa, y yo estoy seguro que muchos de ellos sabían que ya había perdido a su esposo y a sus hijos, y ahora va entrando con su nuera, una moabita. Híjole, ¿qué va a pasar? ¿No? Claramente la Biblia dice que Noemí venía decepcionada, triste, ¿verdad? Cabizbaja, viendo que no había un futuro para ella, pero la que realmente estaba entendiendo que las cosas no eran así, era Ruth, ¿sí? Y eso sucede. Muchas de las veces hay cristianos que no alcanzan a percibir, no ven más allá como Noemí. ¿Por qué? Pues porque de repente alguna desgracia, alguna situación, alguna mala experiencia les ha causado dolor y sienten que la vida ya no tiene sentido, pero siempre vamos a necesitar tener personas como Ruth que nos enseñen a ver que sí hay esperanza, que las cosas no están muertas, que las cosas no se han acabado. Dios todavía sigue teniendo el control, y por lo tanto nosotros podemos creer que nuestro futuro está en sus manos. Nuestras vidas están en sus manos. No tenemos una fe y una esperanza muerta, tenemos una fe y una esperanza viva. Si Dios lo permite, la próxima semana, ya de manera presencial, espero yo, podernos ya ver juntos en la iglesia, o vernos la iglesia en este lugar al que le llamamos la iglesia, que si bien no es la iglesia, es un local. Yo espero ya podernos ver de manera presencial y poder seguir ahondando en este tema sobre probados por Dios, y cómo esta mujer, Ruth, experimentó de la misma manera una fe y una esperanza profunda, sin saber qué era lo que Dios tenía. Dios tenía algo para ella, de la misma manera como lo tiene para ti. Yo me he encontrado con personas que muchas de las veces, sobre todo jóvenes que están pensando que Dios ya se olvidó de ellos porque ya sienten que están llegando a una edad donde quisieran ya tener una pareja, y dicen, híjole, no sé. Algunos incluso hasta piensan en ir al mundo a buscar a alguien para poder tener, ¿verdad? Una familia. No. Yo no sé cuál sea tu situación, la ignoro, pero yo te puedo decir algo, ¿sí? Dios no necesitó de planes o estrategias o de ideas de alguien para obrar. Dios sabía perfectamente lo que tenía. Dios tenía un hombre llamado Boaz para ella, tenía una persona para ella, aunque ella no lo sabía, pero tenía una gran esperanza. Dios ya lo tenía. De la misma manera, Dios ya tiene en sus manos tu vida, tu futuro. ¿Qué tienes que hacer? Esperar en Él. Tener una gran fe, tener una gran esperanza. No importa lo que estés pasando, ten una gran esperanza en Dios, en su palabra, en su carácter, en su persona, sabiendo que Él conoce. Lo mismo puedo hablar no solamente de una relación, puedo hablar de un trabajo, de una situación económica. Yo sé que en este momento la pandemia ha golpeado fuertemente a muchos, ¿no? Los ha hecho sentir, por la escasez, por la falta de dinero, les ha hecho sentir que pues las cosas no se ven muy bien, y como que la esperanza no está en su mejor momento o en su máxima capacidad. Pero yo espero que este tema del que estoy hablando te ayude a ver que si tú te pones en el lugar, o como decimos, en los zapatos de Ruth, créeme que no era nada fácil, créemelo. Lo que estamos viviendo nosotros no es nada comparado con lo que ella estaba viviendo. Y sin embargo, Dios, que conoce todas las cosas, ya sabía lo que tenía para ella. Él ya sabía que había un hombre para ella, que había un futuro, que había esperanza, y no solo para ella, sino también para mí, ¿sí? Y sucede exactamente lo mismo contigo y conmigo. Tú no sabes lo que Dios tiene a la vuelta de la esquina. Así es de que no pierdas la esperanza, no la pierdas. Tómate de Dios, cree que Él sabe perfectamente todas tus necesidades y las va a proveer, te va a guardar, te va a dar lo que necesites. No sé qué es lo que sea, si es una situación económica, si es una persona, no lo sé, si es un trabajo, yo no lo sé. Dios tiene todo en sus manos.
Solamente tienes que tener una gran esperanza puesta en Él, en sus promesas y en lo que Él ha dicho. Yo espero continuar, como lo dije hace un momento, este tema y obviamente de una manera más amplia, mucho más extensa, sobre la tercera experiencia o cualidad o característica de Ruth, que ya lo dije hace un momento, que no solamente fue una gran fe, una gran esperanza, como lo acabamos de ver, sino que también tuvo un gran amor. La semana que entra, si Dios lo permite y de manera presencial, nos podremos ya estar viendo. Y bueno, pues les mando un abrazo, un saludo a todos ustedes, hermanos de la iglesia, y también a los que nos están viendo tal vez de otro lugar. Yo ignoro, ¿verdad? Porque ahora el internet pues llega a tantos lugares, pero quien sea que nos esté viendo, pues le mando un saludo cordial, pues que Dios los bendiga, y los hermanos de la iglesia saben pues cómo nos comunicamos, cuáles son los medios por los que estamos en contacto, y bueno, pues les mando un abrazo virtual a todos, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.